Muy, muy buenas tardes. Les agradecemos a todos los que se han conectado a este seminario virtual que nos acompaña esta tarde en esta presentación. Eh, Mi nombre es Ignacio Larraza, del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica. Les doy la más cordial bienvenida al seminario virtual Cómo mejorar el sistema de admisión escolar, organizado por el Centro de Políticas Públicas. Esta actividad se enmarca dentro del ciclo de seminario del concurso de políticas públicas en el que se presentan los resultados de 8 proyectos ganadores de la versión del concurso del año 2020. En el concurso de políticas públicas, equipos interdisciplinarios de académicos de nuestra universidad investigan temas de relevancia nacional con el objetivo de entregar propuestas de política. El concurso existe hace 15 años, en los cuales hemos elaborado cerca de 130 propuestas en diversos temas de interés público. Este año el concurso cuenta con el patrocinio del Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Hoy se va a presentar la investigación Sistema de Admisión Escolar, Efecto sobre Equidad y Propuestas de Mejora, desarrollada por Kenzo Asahi, profesor de la Escuela de Gobierno y de CEDEUS, por Anushka Baloain de la Escuela de Gobierno y Nicolás Figueroa del Instituto de Economía de la Universidad Católica. Quiero agradecer especialmente a los panelistas que hoy nos acompañan, a Jorge Poblete, subsecretario de Educación, y Alejandra Arratia, directora ejecutiva de Educación 2020, que vamos a presentarlos más rato cuando les toque comentar. Les cuento que el seminario va a estar disponible desde mañana y las presentaciones en el sitio web políticaspublicas.c.cl. Antes de comenzar, quiero entregarles algunas sugerencias para hacer más adecuado este encuentro. Todos ustedes, los asistentes, tienen silenciado el micrófono y apagada la cámara. Para hacer preguntas, los invito a escribir en el chat que está en el panel inferior de la pantalla. Sugerimos seleccionar la opción de hacer pantalla a todos los panelistas y a todos los asistentes para que así puedan leerla, y al final del seminario tomaremos algunas de estas preguntas para hacerlo a los panelistas. Para hacer una mejor visualización de las presentaciones, también pueden hacer clic sobre el video de la persona que está hablando y desplazarlo por la pantalla para situarlo donde más les acomode. Entonces, ahora sí, vamos a iniciar. Vamos a dar inicio al seminario, y para comenzar queremos darle la palabra al profesor Kenzo Asahi, académico de la Escuela de Gobierno e investigador de CEDEUS, y Nicolás Figueroa del Instituto de Economía, que van a presentar el estudio realizado. Kenzo, te escuchamos. Muchas gracias. Muchas gracias, Ignacio. Muchas gracias al Centro de Políticas Públicas por organizar todo este ciclo, digamos, de talleres y seminarios. Muchas gracias al subsecretario Poblete por comentar. Muchas gracias a Alejandra por también comentar el trabajo. Entonces nosotros ahora voy a compartir la pantalla. Tal como decía Ignacio, mi nombre es Kenzo Asahi, trabajo como profesor en la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica. Entonces el título de esta presentación es Sistema de Admisión Escolar, Efectos sobre la Equidad y Potenciales Mejoras. Vemos que la audiencia hoy día está muy interesante, con personas de colegios, académicas y académicos, directivos, así que esperamos de que esto sea de interés para la mayoría, y así hemos tratado de que sea esta presentación. Este trabajo en conjunto, tal como comentó Ignacio, con Anushka Baloyan y Nicolás Figueroa, académico del Instituto de Economía. El contexto, ustedes lo conocen muy bien, es la Ley de Inclusión Escolar promulgada en 2015, que introdujo al menos 3 modificaciones. El que vamos a comentar hoy, que es el Sistema de Admisión Centralizada, que se le conoce bajo la sigla de SAE, el fin gradual del copago y el fin de la posibilidad de selección de facto por parte de los colegios. Si bien antes está prohibida, de facto hay mucha evidencia anecdótica, y a través de los cuestionarios SIMSE se sabía que muchos colegios seguían seleccionando tan solo porque tenían la capacidad de hacerlo y era muy difícil fiscalizarlo. Entonces, este conjunto de cambios, como ustedes bien saben, buscaban impedir la discriminación por parte de los colegios y promover mayor equidad de las oportunidades educacionales para todos los estudiantes. Asimismo, buscaba disminuir los costos de postulación
y expandir el abanico de colegios a los cuales tienen acceso los estudiantes más vulnerables, o en términos, digamos, del lenguaje de la subvención educacional preferencial, de los estudiantes prioritarios, que va a ser la forma como nos vamos a referir en esta presentación al grupo de estudiantes más vulnerables, más o menos de la mediana de los ingresos hacia abajo. En cuanto a los antecedentes, nosotros podemos observar en el informe que va a estar a disposición de ustedes una vez que se publique el libro del concurso de políticas públicas, hay una brecha de calidad importante entre los estudiantes prioritarios y no prioritarios en términos de las postulaciones, a dónde postulan estos estudiantes. O sea, en general vemos, cuando no controlamos por ningún factor, vemos que los estudiantes más vulnerables postulan a colegios de menor CIMSE, y lo mismo pasa con las matrículas. Vemos que estudiantes de menores ingresos terminan matriculados en peores colegios, en términos del puntaje CIMSE o del valor agregado de esos colegios, en comparación con estudiantes de mayor poder adquisitivo o no prioritarios. Entonces, este trabajo, una de las cosas que tratan de entender es a qué se deben estas brechas. Se deberá a la selección, a los costos de postulación, a las preferencias de los padres. Los objetivos son dos. Primero, entender el impacto del sistema de admisión escolar sobre la desigualdad en el acceso a educación de calidad entre estudiantes prioritarios y no prioritarios, teniendo calidad como entre comillas, porque nos vamos a referir por calidad al valor agregado que dan los colegios en términos académicos, en términos de puntaje CIMSE. No vamos a considerar medidas más integrales, digamos, de calidad, considerando otros indicadores, que eso lo hacemos en otros trabajos. Y segundo, identificar aspectos relevantes a mejorar del sistema de admisión escolar. Los dos focos de estudio, para ser un poquito más específico, uno es en la brecha de calidad, e identificar el impacto del sistema de admisión escolar sobre la brecha de calidad entre los colegios donde se matriculan a estudiantes prioritarios y no prioritarios. Y el segundo foco de estudios es en las preferencias de las familias, es comprender la toma de decisiones de los apoderados respecto a los colegios que eligen para sus hijos. ¿Qué atributos consideran? ¿Existen diferencias entre apoderados de estudiantes prioritarios y no prioritarios? Vamos a presentar ahora los hallazgos y en la siguiente diapositiva las recomendaciones de política pública para que ustedes después, al ver la presentación, puedan ir pensando, perfecto, si los hallazgos eran así, si le hacen sentido, si las recomendaciones de política pública le hacen sentido. Nosotros encontramos que el sistema de admisión escolar disminuye un 16%, aproximadamente un sexto, la brecha de la calidad académica de colegios a los cuales acceden estudiantes prioritarios y no prioritarios. Segundo, vemos que la brecha de calidad entre colegios donde se matriculan estudiantes prioritarios y no prioritarios se explica en gran parte por los estudiantes prioritarios que no participan del SAE. Es decir, al mirar las preferencias de estudiantes que postulan vía SAE, no se observa una menor valoración por calidad por parte de los estudiantes prioritarios. Entonces eso vamos a explorarlo en mayor detalle en las láminas que siguen. Tercero, el algoritmo de recomendación desarrollado por Rodrigo Icarán logra identificar adecuadamente las preferencias de los postulantes y sugerir establecimientos acorde a sus intereses. ¿Qué es lo que implican estos hallazgos? En resumen de propuestas, aumentar la participación de estudiantes prioritarios en el sistema de admisión escolar. Segundo, mejorar la información para las familias en términos de cómo se despliega la información, de que esté con mayor anterioridad y del uso de técnicas de machine learning para poder hacer sugerencias a los padres. Tercero, prevenir la salida del sistema oficial de admisión escolar a través de mejores asignaciones de colegio, un mejor default y más postulaciones. Ahora vamos al método de este primer foco, que es el efecto del sistema de admisión escolar sobre la brecha de calidad. Vamos a distinguir entre la matrícula de estudiantes prioritarios y no prioritarios, y vamos a comparar la evolución de la brecha de calidad pre- y post-SAE en regiones donde se implementa el SAE por primera vez el año 2017, o sea que se matricula el año 2018, y en aquellas donde aún no se implementa para el año 2017. Esto en términos técnicos es un modelo que va a comparar el pre con el post, si es región SAE con no SAE, y finalmente si es estudiante prioritario con no prioritario, a ver si es que el efecto del SAE es diferente para ambos tipos de estudiantes. En cuanto a los resultados, vemos que hay una reducción en la brecha de calidad del colegio al que acceden estudiantes prioritarios y no prioritarios.
es una reducción del 10% de la brecha al considerar CIMSE, son 5 puntos porcentuales de desviación estándar, y 16% al considerar valor agregado. Estos son 6 puntos porcentuales de desviación estándar en el valor agregado. Esto es un efecto muy grande, es equivalente al impacto de la jornada escolar completa, que, como ustedes saben, implicó un incremento del 27% de las horas instruccionales sobre el rendimiento CIMSE. Y podemos ver, para lo que interese la parte como más de tablas, acá podemos ver que están los 5 puntos porcentuales. Ustedes ven mi cursor, ¿cierto? Vemos que en la primera columna es el impacto sobre el CIMSE. En términos técnicos, esta es la triple diferencia que indica cuál es el efecto diferencial del sistema de admisión escolar para estudiantes prioritarios y no prioritarios. Y ahí están los 5 puntos porcentuales de desviación estándar. Y la segunda columna son las estimaciones sobre el valor agregado de los colegios en los cuales se matriculan los estudiantes, y ahí está el 6.4% de efecto diferencial entre estudiantes prioritarios y no prioritarios. Ese es el efecto del SAE diferencial para ambos. No se preocupen si es que no se entiende muy bien esta tabla, es más bien para presentar detalles técnicos de cómo fueron calculados los números anteriores. Acá lo importante es que se reduce en 1/6 la brecha entre el tipo de colegio al cual acceden estudiantes prioritarios y no prioritarios, y que este efecto es muy grande. Y en términos monetarios no tiene mucho costo para el Estado, aparte del costo organizacional que implicó el sistema de admisión escolar. Después, en cuanto a este segundo foco sobre las preferencias de los padres, ¿cuál es el método que ocupamos para hacer este análisis? Identificamos la valoración de los apoderados por los atributos de los colegios. En términos técnicos, ocupamos modelos de elección discreta y ocupamos los datos del Mineduc sobre las postulaciones ordenadas en el SAE 2017, las postulaciones a prekinder, ocupando también las características de los estudiantes y de los colegios. El primer hallazgo que encontramos, que nos sorprendió bastante, es que hay una preferencia similar por los puntajes CIMSE de los colegios a los cuales postulan estudiantes prioritarios y no prioritarios. Antes que nosotros tuviéramos este tipo de datos, nosotros no observábamos esto. Pensábamos de que los estudiantes más pobres elegían colegios de menor CIMSE. Y en realidad no era eso, sino era que quedaban colegios peores, pero como no sabíamos las postulaciones, asumíamos que esas eran las preferencias. Y ahora con estos datos podemos ver que en realidad no es que las familias prioritarias tuviesen menor preferencia, digamos, por calidad, entendiendo una calidad por CIMSE del colegio al cual postula la familia. En cuanto a las postulaciones, vemos que hay una preferencia similar, y también tenemos ahí otras estimaciones que yo creo que no vamos a profundizar, salvo que hayan preguntas del público sobre los efectos marginales, para ver qué significan, digamos, estas estimaciones. Y tal como le adelantábamos, si es que nosotros corremos los datos con respecto a no dónde postulan, sino dónde quedan los estudiantes, vemos que sí hay una diferencia, y esto es lo que los trabajos anteriores al SAE llamaban preferencia por puntaje CIMSE, y podríamos pensar que es más débil en alumnos prioritarios si se consideran todos los matriculados en prekinder. Pero como vimos los resultados anteriores, en realidad esto es donde quedan los estudiantes. Posiblemente es por los efectos de la selección que aplicaban los colegios u otros factores que antes del SAE, o sencillamente que era mucho más difícil postular a más colegios ante el sistema de admisión escolar, porque hay que someterse a entrevistas, ir a los colegios físicamente, etc. Y entonces, tercero, ahora si hacemos una distinción un poquito más fina y distinguimos entre postulantes que participan del SAE y postulantes que no participan del SAE, vemos que aquellos postulantes no SAE, que son aquellos que aparecen matriculados, pero nunca participan del SAE el año anterior, ¿ya? O sea, probablemente son o padres que se olvidaron o no sabían que existía un sistema de admisión escolar. Vemos que el resultado es que los estudiantes prioritarios o más pobres que nunca participan del SAE tienen una preferencia menor por CIMSE que los prioritarios de su mismo nivel económico que sí participan del SAE, ¿ya? Entonces estos resultados sugieren que hay una mayor heterogeneidad en los estudiantes que no participan en el SAE, considerando entre los prioritarios más vulnerables y los no prioritarios de mayor nivel socioeconómico. En resumen, el resultado que veíamos anteriormente, donde encontrábamos que los estudiantes más pobres terminan matriculados en colegios de menor CIMSE, nosotros entendemos que se debe principalmente a este grupo de estudiantes que nunca participa del sistema de admisión escolar.
Ahora entonces pasamos a las propuestas para mejorar el sistema de medicina escolar. Quiero ver si es que mi colega Nicolás Figueroa se pudo conectar. Yo estoy conectado, vamos a ver cómo anda la conexión. Perfecto. Entonces, Nicolás va a seguir con la presentación y si tiene problemas técnicos, continúo yo. Ya, ¿cómo lo hago para pasar de slides? Le voy diciendo, estoy diciendo. Yo te puedo mover la slide. Ya, perfecto, dale a la siguiente. Ahí se ve, ¿cierto? Lo de los 3 objetivos. Entonces, sí, se ve perfecto. Sí, ahí lo veo perfecto. Entonces, yo quisiera poner el énfasis, antes de pasar a las propuestas, un poco resumiendo la super presentación que hizo Kenzo, es que lo que nosotros detectamos es que este es un sistema súper exitoso, y un sistema particularmente exitoso en cerrar la brecha entre prioritario y no prioritario para aquellos estudiantes que participan del proceso. Y por lo tanto, lo que queda es básicamente cómo incentivar la participación en este proceso exitoso y cómo lograr que a los que participan lo hagan aún mejor, ¿ya? Ese es el margen de mejora que nosotros vemos en este contexto. Entonces, por lo tanto, hay que aumentar la participación. No todo el mundo participa, sorprendentemente, pero bueno, uno sabe que no es tan fácil, digamos. Por otro lado, hay que promover postulaciones más congruentes con las preferencias de las familias, en el sentido de que cuando las familias postulan de manera imperfecta, como lo hacemos todos, sencillamente asignarlos a colegios que quedan cerca no parece ser la manera, a pesar de que así partió la ley, pero bueno, hemos aprendido en el camino. Y lo otro es que asignaciones más eficientes debieran ayudar a prevenir la salida del sistema, prevenir la salida del sistema oficial, ¿ya? Entonces, voy a ir punto por punto ahora, que eso dale a la siguiente. Entonces, lo esencial, quizá el punto que si yo tuviera que marcar uno, es que hay que aumentar la participación de estudiantes prioritarios en el sistema de admisión escolar, ¿ya? Básicamente, para nosotros, el hallazgo, si quieren, intelectual importante acá, fue que había un montón de papers anteriores en los que nosotros lo pensáramos, que como dice Kenzo, decían que a las familias prioritarias les gustaba menos, les importaba menos el CIMSE o la calidad académica de los colegios. Nosotros nos damos cuenta que no, que les interesa igual, que quedan en colegios peores, pero sobre todo que se produce una tremenda brecha en aquellas familias prioritarias que no nos manifiestan sus preferencias, que básicamente, sencillamente son asignadas a través de un proceso, como no se meten al sistema, a través de un proceso burocrático, digamos, a través de un proceso sencillamente, al final, no es culpa del sistema, es sencillamente que ellos no participaron. Si uno puede cerrar esa brecha, va a poder aumentar mucho. Dale, Kenzo, a la siguiente. Entonces, ¿cómo se hace eso? Y aquí la primera pregunta es bien compleja, porque son alumnos que sencillamente no es que estén en el sistema, están fuera. Y al estar fuera, bueno, ¿cómo los meto? ¿Cómo los encuentro primero? Y ahí hay una propuesta que yo creo que se puede ser mucho más agresivo que lo que es hoy día, en el sentido de identificar a estas personas. Existen datos censales de los niños NA para postular, ocupando datos censales a nivel de Chile Crece Contigo, el registro civil, y por lo tanto uno podría incorporar. Y aquí hay una propuesta que es bien, digamos, audaz, y que es que uno podría básicamente no cambiar el default, no esperar a que ellos participen, sino que en caso que ellos no participen, ¿ya? Ellos igual están adentro del sistema a través de un prellenado, ¿ya? Previo al cierre de la etapa regular. De alguna manera uno podría decirle, oye, yo te invito y yo ya te estoy ayudando a participar, ¿ya? Ahora, ese prellenado, por supuesto que es contencioso, es difícil, yo sé que políticamente hay issues aquí, pero uno tiene que ayudarlo. ¿Y qué es lo que habría que considerar? Según nosotros, habría que considerar el puntaje CIMSS del colegio, el copago, la distancia del hogar al colegio, si el alumno es o no prioritario, etcétera, ¿ya? Y se pueden utilizar métodos que provienen de distintos enfoques, ¿ya? Uno podría usar métodos basados, como mostramos en Logit, en Order Logit, en preferencias, pero también uno podría usar elementos que vienen mucho más del Big Data y de esa cultura, donde uno no trata de entender las preferencias de las personas, sino simplemente les trata de sugerir cosas basadas en lo que otras personas similares han postulado, ¿ya? Ahora, sabemos que esto es, por un lado, difícil. Es difícil intercambiar datos entre distintas reparticiones del Estado. Es un tremendo desafío. Pero creemos que es un desafío que vale la pena. Los números que muestra Kenzo es que el impacto de este tipo de medidas, con un costo únicamente administrativo, es enorme.
sea, podemos ahorrarnos un montón de plata ¿ya? Al final del día. ¿Ya? Medidas equivalentes costarían 10 veces más, un orden de magnitud. Entonces, eso por un lado, para atraer a aquellos que no están. Pero por otro lado, uno lo que quiere es que las familias que postulen más y mejor. Cuando digo más, es que postulen a más colegios y que postulen mejores. A lo mejor, voy a hablar más de eso después, se le están quedando en el tintero colegios a los que podrían haber postulado. Y para eso es indispensable que haya información adecuada para elegir. ¿Ya? Yo no digo, yo creo que se ha hecho un esfuerzo enorme y súper valioso, quiero rescatarlo. Yo creo que la plataforma El SAE es de las buenas plataformas que tiene el Estado, digamos, para efectos de interactuar con las personas. Pero creemos que se puede mejorar aún más. Dale, pienso por la próxima. Entonces, ahí hay una propuesta que siempre se puede hacer, digamos, facilitar y optimizar la navegación en la plataforma. Y ahí yo creo que, para ser más preciso, porque uno siempre, esto, algo que uno podría decir de casi cualquier sistema, es que uno podría permitir el despliegue de las opciones disponibles según SIMSE, proximidad y costo monetario. Por otro lado, uno podría ampliar las opciones de filtro y ordenamiento de colegios según las preferencias del postulante, a través de SIMSE, copago o distancia. ¿Por qué poner el énfasis ahí? Porque parecen ser variables bien relevantes para las familias. Estar de acuerdo, no de acuerdo, pero al parecer son variantes que son variables que marcan la decisión de la familia. Y a su vez permitir la combinación de rango con criterios de ordenamiento. O sea, por ejemplo, uno podría decirle, mira, la familia podría perfectamente declarar, yo estoy dispuesto a viajar hasta 5 kilómetros y después ordénamelo por puntaje 6. Todo ese tipo de cosas con las que estamos todos acostumbrados creemos que ayudaría mucho. Si se pudiera hacer de una manera simple, etc. Ahora, junto con eso, lo que uno quiere es que la gente le parezca fácil, que la gente no esté estresada, que la gente se atreva a experimentar de alguna manera. Es mucho más fácil cuando uno tiene una marcha blanca aprendiendo a utilizar cualquier instrumento. Y en ese sentido, queremos decir que hoy día se tiene acceso a la plataforma web como 2 semanas antes del inicio de postulación. Y nosotros proponemos que haya un acceso anticipado. Un acceso anticipado antes que empiece la postulación, que uno podría decir es como la prepostulación, donde lo que uno haga, lo que uno ordene, lo que uno encuentre, el prellenado que uno haga, todavía no vale. Todavía no se puede enviar, todavía no se puede decir estoy listo. ¿Ya? Pero permite que las familias jueguen un poco, se metan, conversen con vecinos, conversen con familiares, etc. ¿Ya? Ahora yo me podría decir, bueno, pero es que no tenemos la información está disponible muy última hora, como siempre los colegios se demoran en enviarla, etc. Pero creemos que se puede avanzar mucho porque hay información de los colegios que no varía año a año, ¿ya? O que varía muy poco año a año. Y permitir el acceso a ella de forma anticipada debiera ser, o creemos que es relativamente fácil administrativamente, y podría suponer un tremendo laboratorio para las familias que ya se meten al sistema, que lo que nosotros vemos, a diferencia de muchos otros trámites en Chile, es que las familias no se meten a última hora, las familias parecen meterse temprano, parecen querer utilizarlo, apalancarse de eso y permitirles entrar incluso más temprano, ¿ya? Y por lo tanto permitirles que jueguen, conversen, prueben cosas, descubran, a través de la plataforma adquieran información. Es más fácil, creemos, adquirir información a través de la plataforma que fuera de la plataforma. ¿Ya? Por otro lado, hay que sistematizar un poco el proceso de prepostulación y entrega de planilla, incorporar una plataforma de prepostulación simulación, ya un poco en la misma dirección de lo que estaba diciendo, y por lo tanto, a medida que los apoderados simulan postulaciones, uno puede decir, oye, esto todavía no vale, pero esto es lo que yo estaría postulando hoy día. Y por lo tanto, permitir a las personas generarle pues, planillas de postulación personalizadas, dándoles más información de los colegios a los que están postulando y quizás sugerencias en base a esto. ¿Ya? Voy a volver sobre el tema de las sugerencias pronto, ¿ya? Porque es un tema al que queremos poner harto énfasis. Y para lograr un take-up alto de esta intervención, para permitirle, para que la gente se meta y juegue, comillas, ¿no? Nosotros creemos que es súper importante establecer un periodo oficial de prepostulación. ¿Ya? No es sencillamente que se abrió y el que quiere se mete, sino que anunciarlo con bombo y platillo, ¿ya? Y la idea es, inscríbase, entra al sistema, esté listo el sistema, este sistema tiene valor incluso en el periodo de prepostulación porque es el que le permite a usted optimizar su postulación. ¿Ya? Vamos a la siguiente. ¿Quién son? Y por otro lado, queremos mejorar la salida del sistema oficial de admisión escolar a través de mejores asignaciones a colegios. Y la verdad es que lo que nosotros nos encontramos es que hay postulantes que inicialmente participan en el SAE
¿ya? Se meten, postulan a varios colegios, tienen ilusiones, al no ser cumplida su expectativa, lo cual tiene que pasar, porque sabemos que hay cupos limitados en los colegios que todo el mundo quiere, esos alumnos no llegan al final del proceso, ¿ya? Y eso creemos que es costoso para el sistema, tiene costos porque dejan cupos disponibles, pero que no se asignan bien, pero además es costoso para esas familias, probablemente, ¿ya? Y ahí nosotros tenemos una propuesta que es bien importante, que queremos marcar como, no sé si importante, pero es una que nosotros creemos que es relevante, y es que queremos proponer una cosa que es bien audaz de nuevo, que es cambiar la asignación por default a los alumnos que no son asignados a ningún colegio de su preferencia, ¿ya? Esto sabemos que es audaz y sabemos que es audaz incluso en un sentido técnico, esto requeriría incluso un cambio de ley, ¿ya? Porque la ley dice que aquellos que no sean asignados serán asignados al colegio más cercano que tenga cupo, ¿ya? Eso es lo que dice la ley, así quedó, ¿ya? Y la pregunta es si uno no puede decir, oye, pero ¿sabéis qué? Los padres, después de varios años de utilizar este sistema, los padres nos han revelado que sus preferencias no pasan solamente por distancia. Por lo tanto, cuando no quedan en ninguna de sus preferencias, el colegio siguiente no debiera ser el colegio, no necesariamente el colegio más cercano que tiene cupo. Alguien me podría decir, bueno, pero ellos lo sabían, si no me arranquearon uno más, quiere decir que es ese. Pues sabemos que la gente es imperfecta en su toma de decisiones, sabemos que es costoso llenar las postulaciones para muchas familias. La pregunta es si podemos cambiar un poco el default, ¿ya? Y ahí nosotros hemos hecho un trabajo, ahí está Rodrigo Garán, que si no me equivoco está aquí en la presentación, ¿ya? Y lo que hacemos es desarrollar utilizar técnicas de Machine Learning, donde sencillamente, como para los que entiendan un poco Machine Learning, es una caja negra, digamos, sencillamente utilizamos una manera de recomendarle colegios a las personas basado en cómo ellas han postulado, cómo ha postulado el resto, cómo ha postulado gente que postula similar a ellos, cómo ha postulado gente que es similar a ellos en observable, ¿ya? Y la idea es recomendarle colegios que se asemejen, que de alguna manera, quizás es un preciso decir aquí, que se asemejen lo más posible a los colegios postulados por más bien le recomendamos colegios que el algoritmo considera que, dado como él está postulando, son buenos colegios para postular. Aquí quisiera decir, no voy a ir al anexo, pero hay que decir que en general nos encontramos con resultados bastante positivos con este algoritmo. El algoritmo a ciegas, digamos, sin ningún tweak especial, le sugiere a las personas colegios que están cercanos, le sugiere colegios con buen CIMSE, le sugiere colegios que, si yo me baso en las estimaciones de preferencias que tengo, son bastante buenos. Por lo tanto, yo debería tener un take-up alto. Son bastante mejores incluso que la opción por defecto en la que le está asignando la ley hoy día. La pregunta es por qué no utilizar esto. ¿Es riesgoso? Sí, porque quizás estamos haciendo algo que no es lo obvio, pero creemos que en promedio es harto mejor que asignarle el colegio más cercano, que además de todos los más cercanos, el que tiene cupo, ¿ya? Porque eso significa que ya estáis fuera del sistema y estáis optando a lo que sobra, ¿ya? Mientras que un sistema con prellenado lo que hace es que tú sigues participando todavía cuando todavía quedan cupos, ¿ya? Dale, ahora qué es. Ahora, otra propuesta que se ha conversado antes es que lo que seguimos observando es que incluso en ciudades más grandes, donde por lo tanto hay más congestión, hay más probabilidad de no quedar en colegio, hay un aumento, hay gente que postula muy pocos colegios. Y una propuesta bien simple es aumentar la cantidad mínima de postulación exigida. Eso se le hace difícil a las familias, porque las familias perfectamente pueden decir, oye, ¿sabes que yo conocía 3 colegios nomás? No conocía más. ¿Por qué me pides que postule más? Porque voy a tener que postular básicamente al azar. No tengo idea, ¿ya? Y ahí esto se engancha con nuestras propuestas anteriores. Si yo le simplifico el sistema, si le doy sugerencias, si me dice yo postulé a 2, pero sabes que le digo el mínimo es 4, pero es que no sé, y yo ocupo el algoritmo que tenemos, aquí de nuevo aparece Rodrigo Garán, ocupo el algoritmo y le digo, bueno, tú no conoces más, déjame sugerirte estos 12 colegios. Lo que nosotros tenemos hoy día es que nuestro algoritmo sugiere 12 colegios, así lo tenemos programado, y por lo menos los primeros 7 u 8 colegios son bastante razonables, ¿ya? En general a veces más, digamos, ¿ya? Y por lo tanto, ayudarlos a postular y a la vez exigirles postular. Creemos que eso mejoraría el índice de satisfacción y eso mejoraría de alguna manera el take-up del sistema, disminuiría la cantidad de gente que abandona el sistema, ¿ya? Dale, Jens. Ya, y eso yo creo que son nuestras propuestas. Lo que me gustaría enfatizar acá es que nosotros estamos sugiriendo ser mucho más activos como sistema,
en ayudar a las familias, tanto en darles más información, como también en sugerirles cosas. Y eso sabemos que es un poco más hands-on. Sabemos que hay trade-offs ahí, porque no queremos sesgarlo, pero creemos, yo quisiera decir algo, que alguien, cuando uno habla de Machine Learning, uno sabe inmediatamente que uno de los problemas que tiene es que los algoritmos no son neutros, y el algoritmo quizás se sesga y quizás mantiene los sesgos naturales. Lo que yo quiero enfatizar es que, si bien es cierto, eso pasa, y se puede mejorar, yo creo que queda mucho espacio para mejorar, es mejor eso que el sesgo que estamos introduciendo hoy día. El sesgo que estamos introduciendo hoy día es que alguien que, como no lo ayudamos, lo estamos sesgando hacia aquellos que no postulan. ¿Ya? Le estamos diciendo, bueno, y si no, usted va a quedar con lo que sobre. Es igual lo que le pasaría a alguien que no postula. Y lo que sabemos por la investigación que presentó Kenzo antes, es que esas personas son las que peor les va. Por lo tanto, no estamos compitiendo tampoco contra un algoritmo neutro hoy día. Estamos compitiendo con un algoritmo que sesga muy mal hacia las familias, que trata muy mal a las familias que postulan a pocos colegios o que sencillamente no postulan. Cualquier otro algoritmo es imperfecto, pero nosotros creemos que puede ayudar a cerrar la brecha. Hasta allí voy a llegar yo. Muchas gracias, Nicolás. Muchas gracias, Kenzo, por la presentación. Muy interesante. Se agradece mucho el esfuerzo no solo del análisis que hizo Kenzo, sino que también de las propuestas. Este es un concurso de propuestas de políticas públicas. Entonces vamos a hacer el panel de comentarios. Les cuento que ambos panelistas tuvieron acceso al informe que se presentó hoy día previamente, y cada uno de ellos va a tener 10 minutos para los comentarios, para hacer comentarios, y después vamos a dar una vuelta de preguntas del público. Entonces vamos a partir con Alejandra Arratia. Ella es psicóloga de la Universidad Católica, doctora en educación de la Universidad de Melbourne, de Australia, y ha tenido una trayectoria siempre cercana al mundo de la educación. Fue parte del equipo de evaluación e investigación de la Fundación Educacional Arauco, fue coordinadora de la unidad de currículum del Ministerio de Educación, de currículum y evaluación, y actualmente es directora ejecutiva de la Fundación Educación 2020. Entonces, Alejandra, tienes 20 minutos para 10 minutos, perdón, para comentar. Gracias. Tienes que activar tu micrófono, eso sí. Te estaba dando las gracias porque me había doblado el tiempo, Ignacio. Bueno, muchas gracias por la invitación a comentar el estudio, y quiero, bueno, partir dándole las gracias a Kenzo, a Anushka y a Nicolás por el estudio. La verdad es que disfruté mucho leyendo el informe y creo que es un tremendo aporte para la discusión. ¿Cómo lo quiero abordar para los comentarios? Porque en el fondo, nada, para tratar de tomarlo central. Lo primero era agradecer, creo que este es un tema central para la política educativa del país, donde, bueno, se reporta en el estudio, y creo que todos los que estamos en este espacio tenemos más o menos claridad respecto a que Chile es uno de los países más inequitativos del mundo, y ellos ponen algunos datos, por ejemplo, del promedio de puntaje Simpson que postula el quintil más pobre y el quintil más rico, y la verdad es que las diferencias son, bueno, tenemos mucha evidencia respecto a esas brechas que hay en Chile, son brutales, ¿no? Entonces, lo primero es agradecer. Lo segundo es que me parece que son muy buenas noticias. Creo que es súper destacable que hay antecedentes que son positivos, los antecedentes que planteabas tú respecto a cómo disminuye la brecha, lo que planteas tú, Kenzo, creo, al principio de la presentación, ¿no? Cómo disminuye la brecha tanto en puntaje CIMSE como en valor agregado, y cómo eso se relaciona, por ejemplo, que ustedes lo plantearon, con el impacto que tiene la jornada escolar completa. Son datos muy robustos, y creo que hablan de una política pública que es importante para el país, que es importante para avanzar en mayor equidad, ¿no? Ahora bien, es importante también, y esto es importante mirarlo en perspectiva, porque en el fondo la jornada escolar completa es una política pública que lleva mucho tiempo. Esta es una política que está recién empezando, ¿no? Y creo que es importante entonces continuar como de alguna manera monitoreando. Y aquí quiero vincular súper fuerte con dos puntos que me parece que es importante, o que también creo que son importantes. Comparto bastante las áreas de mejora, en general me parecen súper razonables. Quiero hacer una reflexión de algo que me parece complejo respecto al tema de abrir el debate
la ley respecto a cómo asignar, si es que las personas que no quedan asignadas, las familias, digamos, se le asigna automáticamente el colegio más cercano, pero quiero dejar eso, ese es el punto 5. Los 2 puntos que quiero abrir son, lo primero es la necesidad de entender un poquito más en profundidad las familias que no postulan. Sé que eso puede no ser parte de en el fondo, este estudio en particular, pero sí creo que en un sistema tan segregado como el chileno, y tenemos otros datos de investigación respecto a patrones de desesperanza aprendida, a patrones como de desafección con el sistema, que creo que dan cuenta de variables que están teniendo impacto sobre las familias que no están postulando, sobre todo las familias prioritarias que no postulan vía SAE. Entonces creo que ahí hay un tema que es importante como complementar y profundizar un poco más. ¿Por qué? Y aquí junto con un punto que también me parece relevante, porque de alguna manera el sistema, y nosotros, bueno, desde Educación 2020 hemos estado muy fuerte tratando de apoyar los procesos de postulación. El año pasado hicimos una campaña que se llamó El que sabe, SAE, que la hicimos de hecho con el Centro de Justicia Educacional de la Católica también, y el CIAE, para ser honesta con la autoría, digamos. Y lo que vimos es que en realidad hay mucha desinformación, sobre todo en las familias más vulnerables. De alguna manera hay como de alguna manera como desafección del sistema, y eso hace que postulen menos o que postulen con más, como de alguna manera, como resistencia o desconocimiento. En ese sentido, creo que hay una cita súper buena que la dijo Nicolás, creo, que es importante que las familias postulen más y mejor. Y claro, los datos que nosotros vimos en ese momento fueron bien coincidentes con eso. ¿Por qué? Porque el sistema parte de un supuesto, que es que hay, y un supuesto que ustedes van a entender más que desde el mundo de la educación, desde el mundo de la economía, ¿no? Que es que hay simetría de información. Y la verdad es que nosotros sabemos que para la postulación al SAE no hay simetría de información entre las distintas familias que postulan. Entonces creemos que ahí hay un punto súper relevante que es necesario de abordar. Y que es necesario también de alguna manera de apoyar con campañas abiertas en el fondo, respaldar el proceso de postulación. Y nosotros en eso creemos que es importante que haya un apoyo decidido de la sociedad, bueno, desde el Ejecutivo, desde la sociedad civil, desde las universidades, desde la academia, en apoyar a que esto ocurra con toda la información posible, ¿no? Es un proceso que es complejo. Los datos eran del 2017 y 2018, entonces ni siquiera había terminado todavía de estar implementado en todo el país. Entonces es importante seguirlo monitoreando, pero sin lugar a duda es importante apoyar sobre todo a los que tienen menos de alguna manera información para poder hacerlo. En ese contexto nos parece que compartimos totalmente las áreas de mejora en términos de aumentar la participación en el proceso oficial del SAE, y ahí recalcar de nuevo, es fundamental identificar muy bien dónde están y cómo los que no están postulando. Nos pareció súper potente la idea de vincular, por ejemplo, con el Chile Crece Contigo. Creo que ahí hay una vía de articulación que sería súper potente. Chile, diría yo que de los distintos niveles de educación, parvularia, escolar y superior, donde tiene quizás más robustez la educación pública es en la educación parvularia. Entonces también se podría vincular con bases de datos de Junji Integra, de modo tal de ir vinculando, como en el fondo, cómo articular las transiciones y en ese sentido ayudar para el SAE, ¿no? Ahora, creemos que sí nos preocupa un tema que es, y que aquí voy a adelantar el tema de esto que decía Nicolás, que es como, ¿cómo dijo? No me acuerdo el concepto que usaste, Nicolás, pero como provocador o riesgoso, que es el tema de abrir el cambio de ley para poder asignar en el fondo una asignación, o sea, poder asignarlo de otra forma que no sea solo la distancia. La verdad es que lo que nos parece es que no es una idea que nos parezca que hay que cerrar, ¿eh? Para ser súper honesta, nos parece que es una reflexión interesante, pero sí nos parece que en el fondo sería es necesario hacer todos los esfuerzos previos en las 2 primeras áreas de mejora que ustedes plantean, primero, antes de llegar a
o sea, en las otras alternativas que se hacen antes de llegar a una modificación legal. ¿Por qué? Porque lamentablemente igual hemos visto que este es un tema que no ha tenido apoyo transversal y que todavía hay algunos sectores que plantean que debería de alguna manera echarse pie atrás. Entonces nos parece que el riesgo de abrir una modificación legal es que se abra una modificación legal que de alguna manera tienda a retroceder en cómo ganamos en equidad versus que ganar en equidad. Versus que mejorar el sistema. Lo plantea, y yo creo que el estudio es bien contundente en ese sentido, en plantear que es lo que se está implementando es exitoso, es un proceso que es exitoso, pero que necesita ciertas mejoras. El problema es que como todavía yo diría que a nivel país no tenemos un acuerdo tan instalado a nivel social, creo que abrir esta etapa de modificar la ley ahora podría ser complejo. No estoy diciendo que nunca, pero sí creo que sería bueno agotar todos los esfuerzos en los primeros puntos. Creo que una campaña de formación profunda y de acompañamiento a una postulación informada es fundamental. Nos parece, y eso fue también, bueno, lo que nosotros hemos tratado de hacer, ayudar desde la sociedad civil, ¿no? En esto creemos que nadie se puede restar. Creemos que la idea también de abrirlo con anticipación es muy potente, así como la idea de vincularlo con otras bases de datos, con otros actores en el fondo, ya sea Chile Crece Contigo, nosotros damos la idea desde educación pública, parvularia, digamos, que creemos que sería importante. Para terminar, para no pasarme, porque siempre me toca el ingrato labor de los tiempos, ¿no? Para terminar, sí creemos que hay una reflexión que es un poco más de fondo respecto a que nos parece que es muy potente ver los resultados positivos que se ven y que planteaban tanto Kenzo como Nicolás en el estudio. Y creemos también incluso que hay en esta modificación legal algunos resultados que tienen que ver más, o sea, algunos impactos que tienen que ver más bien con los principios que hay a la base de la educación que queremos para el país. Y ahí quiero aprovechar de pasar un aviso desde la sociedad civil. A nosotros nos convoca, y lo digo desde 2020 y también desde Acción Colectiva por la Educación, que es un consorcio de alrededor de más de 20 organizaciones de la sociedad civil que estamos de alguna manera articulando una educación equitativa, de calidad, pero inclusiva en el país. Creemos que es importante reflexionar también. Es clave esto que estamos viendo aquí y los resultados que vemos aquí, pero también hay una reflexión que creemos que es importante enriquecer en el país, y voy a terminar con una invitación en eso. Es importante reflexionar conjuntamente respecto a la educación que queremos para nuestro país, y a nosotros nos parece que uno de los principios fundamentales es que se base en el supuesto de que nos importan todos los niños y nos importan por igual, sin importar cómo le ha ido antes o después, y desde esa perspectiva creemos que hay un valor de la ley y del proceso que se está integrando que trasciende de alguna manera lo que está aquí. Y que por lo tanto no quiero dejarlo como implícito. Muchas veces porque está implícito se hace como, no se hace como hincapié en eso, y nosotros creemos que sí es importante hacer hincapié. Y en ese sentido, solo terminar invitándolos, nosotros creemos que es súper importante conversar respecto a esto, a cuál es la educación que queremos para nuestro país, a cómo queremos avanzar en una educación más inclusiva. Todas estas son medidas que van en esa línea. Entonces quiero aprovechar a todos los que están viéndonos, quizás hay muchos que lo conocen, pero igual quiero aprovechar de invitarlos al Tenemos que hablar de educación, que es una iniciativa que desde Acción Colectiva por la Educación, bueno, con el apoyo del Tenemos que hablar de Chile, que se lleva desde la Universidad Católica y la Universidad de Chile, así que ahí me imagino que hay varias personas de las que están escuchando que lo conocen, pero nos parece que es súper importante hablar de los principios que hay a la base de una modificación legal como esta, porque eso es lo que queremos cuidar, aunque se demore tiempo y aunque tengamos que hacer ajustes, por cierto que bienvenidos son, pero nos parece que lo importante son los principios más como los principios valóricos que hay a la base, y nosotros desde la sociedad civil queremos empujar una educación cada vez más inclusiva, así que bienvenida la información y la evidencia que nos da para mejorar este sistema que, como bien decían, ha sido exitoso, y es importante seguir haciendo que pueda mejorar en la misma línea, ¿no? Eso, muchísimas gracias, me pasé solo un minuto.
2 minutos te pasaste. Ay, teníamos un pequeño problema con el cronómetro. En fin, hay cosas peores, Alejandra, pasarse muchísimo más, pero 1.000.000 de gracias por tu Además, invité presencia. tenemos que hablar de educación, así que están todos invitados. Estamos bien, muy bien. Quiero dar la palabra a don Jorge Poblete. Él es ingeniero civil industrial de la Universidad Católica y cuenta con una larga trayectoria en el sector público, incluyendo la implementación de infraestructura pública en la Municipalidad de Santiago. Fue jefe de la División de Educación General previamente del Ministerio de Educación, fue director general de la JUNAEP y actualmente es subsecretario de Educación. Jorge, 1.000.000 de gracias por acompañarnos. Te damos los 10 minutos con algo de yapa para equiparar con Alejandra. Muchas gracias, Ignacio. Parto con 12 minutos, así que... Bueno, saludar a todos los que están escuchando y agradecer también, parto con lo mismo que Alejandra, en el fondo agradecer a Kenzo, a Anushka y a Nicolás por haber mostrado siempre este interés fundamental de parte de los centros de pensamiento, en el fondo, por los temas interesantes de la educación. Claramente aquellas políticas que son relevantes y fundamentales para el futuro de las familias en Chile, para el futuro de nuestros niños y por tanto para el futuro del país, tienen que ser correctamente analizadas y profundamente analizadas. Así que quiero agradecerles muy sentidamente el hecho que se hayan interesado justamente por esta materia. Así que parto por eso. Yo creo y mientras más gente haya vinculada e interesada por estudiar los efectos e impactos que generan las políticas públicas, fundamentalmente en educación, tenemos que estar todos contentos y más aún viniendo desde el Ministerio de Educación. Así que quiero partir agradeciéndoles eso. Así que muchas gracias por además invitarme a poder comentar sobre este estudio que se ha realizado y que evidentemente va al corazón de un tema tan trascendental como los temas de admisión escolar. Ahora, entrando un poquito más allá a lo que es el análisis de las políticas públicas, claramente estamos ante una política pública que requiere un análisis profundo, ir mirando paulatinamente y con el tiempo la implementación. Solamente para modo de contexto, esto tenía una implementación gradual en los últimos 4 años. Este año es primera vez que el sistema SAE opera sobre todos los niveles, en todos los establecimientos educacionales del país que reciben aportes del Estado, ¿no? También es importante consignar que el sistema SAE aplica sobre todos los establecimientos que reciben aportes del Estado. Así que este es el primer año que tenemos. Antes se implementó gradualmente, ahora es todos los niveles. Y en este sentido, obviamente, a medida que va avanzando, se requiere mayor análisis y profundidad en ello. Hemos tenido ya este estudio que se une a otro estudio. Hay uno del 2019 que realizó el Centro de Estudios Públicos, donde participó Isaguirre y otros investigadores. También en el 2020 se realizó un estudio bastante profundo respecto a, obviamente, el impacto del sistema de admisión escolar en la segregación, realizado por Ursúa el año 2020, que obviamente va mostrando distintas visiones. Los resultados de esos estudios también son disímiles en algunos puntos respecto a lo que ha planteado este estudio, y por lo tanto yo creo que a medida que vayamos recogiendo más evidencia, va a servir justamente para ir orientando cómo vamos tomando las medidas que correspondan para poder corregir en aquellos aspectos que sea necesario, como cualquier política pública, los efectos que esta tiene sobre aspectos trascendentales como la equidad en la educación, la selección de los alumnos y la permanencia de esto en su escuela, el tema que ha sido parte central de lo que ustedes han analizado. Ahora, como buen ingeniero, me gustaría así referirme a algunos temas de número también para que esté claro en el contexto. El sistema SAE, o sistema de admisión escolar, evidentemente tiene 3 grandes como bloques. Por un lado, elimina la selección en los colegios, también genera un algoritmo de selección a través de unos mecanismos de priorización, y obviamente lo que va eliminando esto es la selección de los colegios. Pero tiene una parte media escondida que tiene que ver con la información. Hay un aspecto muy relevante con la información que yo creo que tiene que ser también analizado desde el punto de vista del impacto que genera la sola información sobre la posibilidad de la familia de seleccionar un mejor colegio. ¿Por qué digo esto? Porque el mecanismo de selección a través de la priorización de 4 grandes factores solo aplica, o más bien, no aplica en 1/3 de los postulantes del sistema SAE. También es importante, relevante tenerlo en mente. O sea, es decir, hay un 30% de los alumnos que postulan a los colegios sobre los cuales no opera el mecanismo de priorización. ¿Por qué ocurre esto? Porque en aquellos lados donde los postulantes son menos que las vacantes disponibles, no opera el sistema, el mecanismo de priorización. Ahora, ¿por qué es relevante esto? Porque justamente hay, hoy día más o menos, el sistema, hay 48% de los alumnos que postulan, en total en SAE, son alumnos prioritarios.
De esos alumnos prioritarios, son 216.000 más o menos, 90.000 postularon a establecimientos en donde no aplicó el mecanismo de priorización. Es decir, esos alumnos prioritarios que forman parte de la evidencia que estamos viendo acá de mayor equidad, prácticamente con sistema o sin sistema hubieran postulado a los mismos colegios y hubieran quedado en esos colegios. ¿Qué es lo que implica eso? Que la parte de información es muy relevante de analizar, porque obviamente lo que explica justamente ese mecanismo de postulación que obviamente ha generado beneficio, es también la parte informativa que tiene el SAE. ¿Ah? De hecho, Nicolás mencionó que la plataforma es bastante, es probablemente una de las mejores plataformas de postulación que tiene hoy día Chile. Les quiero decir, por ejemplo, que este año, donde se implementó por primera vez en todo el país, 120.000 postulantes lo hicieron el primer día. O sea, es una plataforma que aguanta la postulación simultánea de 120.000 familias. Por lo tanto, es una buena plataforma que obviamente ayuda a postular y obviamente mientras más información lo que hemos visto es que los alumnos obviamente también generan mejores postulaciones. Por lo tanto, creo que el efecto de la información es muy relevante también de analizar, como una pregunta relevante respecto a cómo esto solo ha mejorado la postulación de los alumnos prioritarios al sistema. Ahora, evidentemente el sistema también, lo que hemos visto acá es que se hacen una serie de propuestas a las políticas públicas. Yo aquí quiero comentar brevemente, no sé cuánto rato llevo ya, pero creo que son como 2 minutos lo que llevo. No, llevo un poquito más, parece. No, lleva 5, pero tienes tiempo. Entonces, quiero mencionar algunas cosas que de políticas públicas hemos ya tomado algunas en consideración. Por ejemplo, se hablaba de la importancia de un sistema de información robusto para las familias. Obviamente hemos mejorado mucho, la plataforma SAE hoy día incorpora no tan solo elementos del CIMSE y todos los indicadores de desempeño de la Agencia de la Calidad, sino que además, por ejemplo, uno puede ver ahora cuántos alumnos han postulado en años anteriores a ese colegio y cuántas vacantes finalmente han sido llenadas y cuántos alumnos no quedaron. Hay mucha información. Adicionalmente, además, que algo que quiero probablemente corregir un poco lo que dijo Nicolás, la plataforma antes, hasta el año pasado, solamente se podía acceder desde el día de la postulación. Solamente este año se agregó el proceso de postulación o de registro adicional. Es decir, hoy día por primera vez incorporamos 2 semanas de registro anticipado, donde los apoderados podían jugar con la plataforma, conocerla, conocer los proyectos educativos de los establecimientos, a diferencia de lo que había sido los años anteriores. Logrando, por ejemplo, impacto importante. Tenemos 60.000 apoderados que se registraron antes del comienzo de la plataforma. Y esto logró 120.000 postulaciones el primer día. ¿Cuál es la gracia de esto? Es que los establecimientos entregaron videos explicativos de sus proyectos educativos. Y la ficha de proyecto educativo es mucho más completa. Cuanto los apoderados que ingresaron previamente al sistema, sin postular todavía, pudieron, obviamente, familiarizarse con la plataforma, pero además conocer en más profundidad los proyectos educativos de los colegios. ¿Qué impacto ha generado eso, por ejemplo? Es que hoy día el porcentaje de familias que han aceptado el colegio al cual quedaron aumentó. Y eso va mostrando que efectivamente, de nuevo reitero, la información también juega un papel importante al momento de mejorar la asignación de los alumnos en los colegios. Esto es un aspecto muy importante porque ayuda. Otro aspecto relevante que se implementó fue el más información, mejor postulación, que son plantillas que se entregaban a las familias que se inscribían en forma voluntaria en esta plataforma, donde más de 35.000 familias recibieron una plantilla que les daba a conocer, de acuerdo a sus preferencias, también cuáles eran los otros colegios que estaban cercanos a su residencia que no fueron asignados por ellos como preferencia. Y eso permite, obviamente, que los apoderados también conozcan más alternativas educacionales que concuerdan con su UTS, que están cerca de su radio, pero que no son llenados con preferencia. Indudablemente también va aportando mayor información al sistema para que los alumnos puedan postular mejor. Ahora, de cara al futuro, creo que es importante también hacernos, y me gustaría hacer una reflexión un poco de cara al futuro respecto a lo que arroja el estudio. El ámbito educacional es altamente complejo en términos de conocer los efectos que se generan en las políticas públicas sobre las familias y sobre los niños, porque es algo de largo plazo. O sea, y por tanto acá creo que la selección forma una parte solamente de lo que es la permanencia y el contento de una familia y de un alumno respecto a su proyecto educativo o el colegio en el cual está.
Obviamente cuando uno se incorpora a un colegio, se incorpora a un proyecto educativo que dura muchos años, y por tanto el cómo ese alumno se proyecta en el futuro depende un poco de la experiencia que va viviendo día a día en ese colegio. Obviamente parte de esa experiencia es la selección, pero es vital también recoger la importancia que tiene para el mismo establecimiento el involucramiento de las familias con los proyectos educativos. ¿Ah? Todos acá hemos sido educados, y lo que más piden los colegios, los profesores, los docentes, es que las familias se involucren con el proyecto educativo. Entonces aquí quiero levantar ya una primera alerta como de futuro respecto a lo que plantea el estudio, que es estos algoritmos centralizados de selección basados en ciertos criterios, en donde los efectos sobre la capacidad de selección del mismo ser humano están hoy día justamente también en revisión. O sea, todos hemos visto lo que ha pasado con los mecanismos y algoritmos que operan tras las redes sociales. Hay autores que han, de hecho, como Yuval Noah Harari, que han escrito respecto a una especie de futurología respecto a qué va a pasar con el ser humano ante los mecanismos de inteligencia artificial que van generando algoritmos que permiten mecanismos muy eficientes de asignación y de selección, pero que van inhibiendo de alguna manera la responsabilidad o el involucramiento del mismo ser humano en aquel proceso de selección. Y en esto quiero levantar una alerta. Creo que en el proceso educativo es fundamental el involucramiento de las familias con los proyectos educativos. Entonces, en la medida que las familias profundizan su involucramiento, es decir, conocer el proyecto educativo, ejecutar la selección e informarse adecuadamente, creo que ese mecanismo propende a que las familias encuentren un mejor colegio que conecte con sus posibilidades y que además permita un desempeño adecuado del alumno en ese establecimiento. Es claro ahí los efectos que se han visto respecto a que las familias puedan involucrarse a tal medida que puedan determinar que este colegio sí es el colegio para mi hijo. Y en eso es fundamental profundizar los mecanismos, yo creo que más bien de información, pero que potencien el involucramiento de la familia con el proyecto educativo. Yo creo que ahí hay una mirada un poco de futuro que obviamente creo que hay un aspecto ético y valórico a revisar profundamente respecto a si esos mecanismos o esos algoritmos de selección o de marcar preferencias pueden terminar inhibiendo ese involucramiento. Por ejemplo, una planilla prellenada que puede ser eficiente desde el punto de vista de la selección, pero puede inhibir un poco también el necesario involucramiento de esa familia en el proyecto educativo. Por otro lado, también creo que hay otros aspectos también necesarios de analizar y que es importante también tener a mirar sobre los incentivos que va generando este sistema de admisión escolar sobre aspectos tan importantes como, por ejemplo, la calidad educativa. Lo que hemos visto acá es que el efecto agregado del sistema sobre la calidad educativa es algo que también creo importante que se vaya estudiando con el tiempo, para saber si efectivamente este mecanismo de selección va generando además en el tiempo incentivos adecuados para la mejora del establecimiento y de qué manera uno va afectando o conversando, dialogando, impulsando la mejora en aquellos establecimientos que van teniendo peores resultados o que son menos postulados. Acá hay un aspecto también, reitero, muy nuevo de la ley, Alejandra lo había mencionado, no es como otras leyes, no es que estemos estudiando una ley que lleva 10 años, sino que está partiendo, pero creo que es importante tener siempre el ojo puesto sobre la calidad educativa del sistema. Y por otro lado también es importante también mirar cómo esto va impactando la diversidad de proyectos educativos. La escuela, obviamente, esta ley propone en el fondo la no selección, pero obviamente tenemos que incentivar que las familias se involucren en los proyectos educativos y que puedan existir distintos proyectos educativos de establecimiento. Cuando también miraría en el tiempo cómo esto va incentivando la generación de proyectos educativos diversos que den respuesta a las distintas realidades familiares. Hasta aquí llego yo. Después me gustaría, no sé si va a haber espacio para responder algunas de las consultas que han aparecido, que son varias, pero agradezco nuevamente la posibilidad de participar acá y a los autores que han activamente dado una nueva mirada a los desafíos del sistema de admisión escolar en la educación. Muchas gracias. Muchas gracias, subsecretario. En verdad, en general, intentamos hacer los seminarios en 1 hora y ya llevamos 1 hora. Entonces, yo les voy a pedir, vamos a hacer una ronda de todos modos para recoger algunos de los comentarios y les voy a pedir que sean breves dentro de lo posible y no alargarnos más de unos 15 minutos. Entonces, primero Kenzo, a lo mejor después Nicolás y Alejandra,
Jorge, y después cerramos. Entonces, Kenzo, tú ya viste probablemente varios de los comentarios que salieron en el chat, ahí ha estado muy activo, somos cerca de 110 personas las que hemos estado participando en el seminario. Hay varias dudas sobre cómo opera el SAE en términos generales. Si bien tú muestras ahí al principio de tu presentación los resultados en términos de equidad, me dio la impresión que hay algunas dudas basales respecto de tu presentación. Y ahí había una pregunta respecto de si el sistema de admisión escolar perjudica de alguna manera la postulación a establecimientos de educación pública, si es que el SAE está ok para comunas urbanas, pero no para las comunas rurales, y en definitiva parte de varios comentarios también, cuán sofisticado es el sistema en sí. Entonces, no sé si con esa pregunta general te doy pie para que tú trates de abordar los comentarios que han salido en el chat y particularmente las preguntas que te formulaba. Y después a Nicolás le damos el tiempo para que un par de comentarios sobre las propuestas. Disculpa, Ignacio, es que como que mencionaste bastantes temas. Muchas entonces, cosas. No sé en cuál Urbano te gustaría versus rural, urbano ya, versus urbano rural. rural. Sí, educación pública, hay un sesgo hacia la educación pública que perjudique o no a la educación pública. Perfecto. Ya, sobre urbano rural, a ver, es verdad que el SAE donde más efecto uno debiese esperar es en las zonas urbanas, porque en las zonas rurales, cuando hay una escuela unidocente, que es la única escuela, digamos, en los 10 kilómetros cercanos, es muy probable que los niños ahí, sobre todo si son niños más vulnerables y los padres no tienen auto, y se tienen que movilizar ya sea caminando o en los buses que provee la municipalidad, entonces ahí el SAE no tiene mucho que hacer. Ahora, tampoco es que estén peor porque exista el SAE, y de hecho creo que igual hay en algunas zonas rurales en donde el subsecretario acá me puede corregir, pero creo que no sé si están semi-exentos o también las familias pueden ir a los establecimientos rurales a postular. ¿Ya? Entonces en urbano rural es verdad que el SAE donde más beneficio tiene es mientras más densa la ciudad, mientras más opciones tienen los estudiantes, el SAE tiene mucho más que decir. Y puede hacer mucho más eficientes los procesos de búsqueda de información por parte de la familia. En cuanto a si favorece o no la educación pública, es una buena pregunta, es una pregunta empírica. Nosotros, yo creo que en algún minuto debemos haber hecho algún análisis y no encontramos que favorezca claramente ni educación particular subvencionada o pública, si es que esa es la pregunta. Favorece a que las familias puedan postular a más colegios, al parecer, porque no tenemos datos de cuántos postulaban antes, pero sí vemos que los estudiantes prioritarios quedan en mejores colegios, por lo tanto nuestra hipótesis es que los estudiantes prioritarios están postulando a más colegios o establecimientos educacionales con respecto a cuando no existía sistema de admisión escolar, pero eso no es más que una... nosotros estamos tratando de adivinar lo que pasaba en el sistema anterior, del cual no tenemos datos de postulación. Perfecto. Esos serían Había otra los dos pregunta aspectos. sobre la evolución del copago, dado que está destinado a eliminarse en el tiempo, cómo el copago se conjuga con el SAE. Sí, es una de las dudas que yo intenté responder en el chat, pero es muy difícil hacer respuestas completas en el chat. Me salió una gran respuesta y quizás ni se entiende. Pero claro, o sea, el copago es muy importante, sin duda, porque es una barrera a la postulación, al menos teórica, para familias que no pueden pagarlo, y no solo teórica, sino que de hecho. Ahora, en trabajos que estamos haciendo nosotros con Anushka y Nicolás, sorpresivamente vemos que por lo menos, si nosotros pensamos, más allá de los resultados que tenemos acá, en esta otra investigación, en segregación escolar, no es que el disminuir el copago radicalmente, tal como nosotros hubiéramos pensado intuitivamente, va a disminuir radicalmente la segregación escolar. No hemos hecho las estimaciones con lo que estamos haciendo acá de la calidad a la cual están accediendo estudiantes, pero si bien teóricamente pareciera ser algo pero muy potente por la cantidad de opciones a las cuales pueden acceder estudiantes prioritarios, recordemos que actualmente los estudiantes prioritarios pueden acceder gratis a todos los colegios particulares subvencionados con convenio CEP. Entonces, eso ya iguala la cancha bastante,
Por lo tanto, nosotros creemos que eso es lo que está haciendo que en realidad la disminución en copago no esté siendo una de las grandes piedras de tope para una mejor integración del sistema escolar. Y quizás tu pregunta es cómo se engancha, digamos, con el sistema de admisión escolar. Y bueno, ahí traté entonces de poner en el chat de que es muy importante tener mucha información acerca de los estudiantes y que por lo tanto es mucho más fácil predecir nuevas postulaciones para familias que están con pocas postulaciones, y es mucho más difícil, aunque probablemente algo se pueda hacer, el generarle postulaciones a familias que nunca se ponen en contacto con el sistema de admisión escolar. Eso en cuanto al copago. Gracias, Kenzo. Nicolás, tú planteabas ahí las propuestas del equipo de investigación, varias propuestas bien interesantes. Ahí el subsecretario se anticipó y dijo que hay algunas de estas que ya están siendo tomadas, pero yo leí, Alejandra me puede corregir, que de alguna manera hay cierta incertidumbre sobre cuán viable, cuán atractivo es hacer modificaciones en el SAE más allá de la ley actual. La ley actual fue una ley polémica, la aprobación. Entonces, la pregunta que te hago, Nicolás, porque ustedes fueron muy precisos en mostrar los beneficios que tiene el SAE en su aplicación en términos de equidad, la pregunta es, ¿cuánta certeza tienen ustedes o intuición respecto de que estas mejoras efectivamente van a producir cambios positivos? Porque aquí hay un riesgo político, hay un desgaste político en la discusión de estas mejoras y claro, uno quisiera saber cuánto esfuerzo hay que hacer para qué beneficio obtener. No sé si me explico en la pregunta, Nicolás. Sí, sí. A ver, me encanta la pregunta porque me permite abordar dos cosas. Lo primero es que es cierto, yo acepto, creo que es súper valioso esto, que a veces no conviene arriesgar algo que está funcionando bien, abrir la caja de Pandora por ahí para que después todo haya problemas. Entonces, en ese sentido, uno puede, quizás hay muchas cosas que se pueden hacer todavía sin el cambio de ley, ¿ya? En particular, no el pre-relleno con alguien, como la opción en caso de que no quede ninguna. Eso habría que cambiar la ley, pero lo que sí se puede hacer es sugerirle cosas a la gente. Nosotros creemos que ya el sugerirle cosas a la gente cuando ha postulado 2 o 3 colegios y ponerle una bandera y decirle, mira estos otros 8 que yo te sugiero, o estos otros 4, etcétera, ya puede cambiar las cosas, y eso no requiere ningún cambio de ley. Eso es a nivel administrativo y no requeriría cambiar, arriesgarnos, digamos. Ahora, lamentablemente, nosotros citamos este algoritmo de Rodrigo Carán, y él está trabajando en su tesis en este momento. Y justamente lo que estamos investigando ahora, lo que espero que esté investigando Rodrigo ahora, en estos mismos momentos, es justamente cuál es el efecto de esta sugerencia. Y básicamente, ¿qué es lo que estamos haciendo para hacer la idea? Es justamente entender, si yo le sugiero a estos colegios que me da el algoritmo, y tengo un determinado tie cap, del 10%, del 20%, del 30%, y esas personas agregan postulaciones, ¿cuál es el efecto de equilibrio general? Porque eso no significa que vayan a quedar. Eso significa básicamente, ¿ya? Eso significa básicamente, ¿ya? Que nosotros podemos ir a mirar que esos alumnos están postulando, pero no necesariamente quedan, porque esos colegios que le estamos sugiriendo probablemente son colegios bastante deseables y probablemente eso tiene efectos sobre que algunas otras personas no quedan. ¿Cuáles son los efectos de eso sobre la brecha? Es algo que todavía no me atrevo a decir porque justamente estamos investigando exactamente eso, ¿ya? Entonces yo por el momento no haría los cambios de la ley, tal como se sugirió antes, sino que más bien me limitaría a lo que son cambios administrativos, sugerirle cosas a la gente, y vamos viendo cómo nos va. Seamos conservadores en esto, vamos viendo si esto realmente mejora, cuál es el nivel de satisfacción de las familias, etcétera. Y si en algún momento esto ya se cae maduro, probablemente sea una modificación que sea de poco costo. Por el momento quizás hay que partir por esas otras áreas que no requieren cambio legal. Ese sería como mi comentario general. Gracias, Nicolás. Alejandra, 2 minutos de Yapa. No sé si quisieras tomar alguna de las aclaraciones que ya ha hecho Kenzo o Nicolás o alguna otra clarificación que quisieras dar. Tienes que abrir el micrófono. Sí, perdón, esto es Está bien, problemas de teletrabajo. Sí, comparto lo que plantea Kenzo, que hay muchas modificaciones, o Nicolás, porque lo planteó Nicolás, que efectivamente se pueden hacer sin modificación legal y todo eso, creo que, y solamente hasta que tengamos de alguna manera, hasta que se vaya asentando la importancia de este sistema, ¿no? Y en ese sentido, un tema que es importante y que se ve poco en relación a lo que planteaba el subsecretario y que yo comparto, que efectivamente
o sea, no es que lo comparta, son los datos, digamos, pero efectivamente, claro, hay un 30% en que no funciona el algoritmo, pero ojo, que ese 30% son familias que si hubiera sido con el sistema anterior no necesariamente habrían quedado en ese establecimiento, porque una de las modificaciones del SAE es que si es que hay vacante, las familias quedan. En el sistema que teníamos antes, la escuela, el establecimiento podía decir, usted no queda, sí queda o no queda. Y en ese sentido creo que el sistema claramente, o sea, funciona, por cierto, funciona el algoritmo en aquellos casos en que hay más demanda que oferta, pero en aquellos casos en que hay menos demanda que oferta, asegura el acceso, cosa que antes no teníamos. Entonces creo que es súper importante, como en el fondo, entender qué es lo que hay a la base del sistema y valorarlo desde esa perspectiva. Yo creo que sin lugar a duda, bueno, lo planteó el subsecretario también, se ha ido avanzando en mejora. Yo comparto que es importante como ir haciendo que el sistema mejore, funcione mejor. Y en eso creo que la verdad, claro, hay varias modificaciones que tienen que ver con cosas que puede hacer el ministerio desde el sistema, pero creo que todos podemos ayudar desde la sociedad civil. Bueno, lo que ustedes están haciendo ahora también es una tremenda ayuda porque nos ayuda a identificar dónde había algunos comentarios ahí, vi uno en el chat que decían, por ejemplo, en el liceo donde yo trabajo, el liceo TP, los apoderados no saben esto. Y ese es un comentario que a nosotros nos llega mucho, las familias no tienen esta información. Entonces, en eso creo que lo que podemos hacer entre todos es apoyar que la gente tenga esa información, de modo tal que podamos hacer que el sistema funcione a su máxima potencialidad, ¿no? Gracias, Alejandro. Le vamos a dar la palabra unos minutos al subsecretario y después, Kenzo, tú cierras las intervenciones. Entonces, subsecretario, no sé si quiere profundizar en algo más. Había una pregunta del público respecto de en algún minuto el gobierno planteó la idea de reconsiderar el mérito en determinados colegios que cumplan un cierto estándar. Entonces, la pregunta que hacía alguien del público, si es que ese proyecto de ley quedó stand-by o se va a seguir insistiendo por ese camino. Sí, muchas gracias, Ignacio. Voy a tomar 2 o 3 minutitos más para cerrar. Bueno. Primero, respecto a las mejoras, yo creo que es importante señalar que efectivamente aquellas mejoras que se pueden hacer administrativamente se han ido avanzando fuertemente en ellas. Por ejemplo, adelantar un periodo de registro para que las familias conozcan la plataforma, se puede hacer, y lo hicimos, de hecho, este periodo, como digo, por primer año. Segundo, junto con JPAL y la Universidad de Princeton, este año se implementó el Más Información, Mejor Postulación, que lo que busca es que a las familias se le entreguen más alternativas de establecimiento según lo que ellas preseleccionaron. De tal manera que también se está avanzando en aquellas cosas que les permiten a las familias tener más información. Yo creo que todas esas cosas, más otra serie de elementos más, por ejemplo, a las familias que deben postular y que están en el sistema, se les envían mensajes de texto para avisarles que tienen que postular. Y esas cosas que están mencionadas en el informe, hoy día se están haciendo. Ahora, con eso me vinculo a la segunda pregunta que tiene que ver con efectivamente el proyecto del mérito u otro más. Hoy día, de hecho, actualmente el Ejecutivo mantiene en el Senado un proyecto de mejora al sistema, y yo creo que ahí es importante no tenerle miedo al debate. Yo creo que el sistema tiene una implicancia tan fuerte sobre la familia que hoy día ya podemos ver alternativas de mejora. Acabo de estar en el Congreso discutiendo un proyecto para poder albergar lo específico que es el proyecto de un internado, que tiene ciertas variables que no están recogidas directamente en la aplicación, en la implementación de esta ley, y que le impiden a ese proyecto educativo expresarse con fuerza. ¿Por qué vamos a tener que esperar 2, 3, 4, 5 años de evaluar el impacto cuando eso ya requiere una mejora activa hoy día? Por ejemplo, además, si uno le pregunta a la familia, hay algunas familias, sobre todo las familias que son ensambladas, en donde los hermanos no son consanguíneos, pero hoy día el sistema no los reconoce como hermanos al postular. Y como es un criterio de postulación, de priorización, obviamente hay familias ensambladas que tienen a un hijo en un lado y no pueden imperar ese criterio en el colegio que ya están. Eso también puede mejorarse. Por lo tanto, reitero que aquí no tenemos discusiones vetadas. Yo creo que hoy día el proyecto que está en el Senado establece ciertas mejoras, incluyendo esta, por ejemplo, la de los hermanos no consanguíneos. También establece una posibilidad de poder permitir a que ciertos proyectos, como el INBA u otro internado u otros proyectos, tengan unos ciertos cupos para poder incorporar según su criterio. Hoy día eso está permitido solamente para los colegios de excelencia, que entiendo que en el sistema son 39, 38, que además durante un tiempo tienen la posibilidad de poder seleccionar alumnos. Eso yo creo que es algo que permite expresar ciertos proyectos diversos
y que deberíamos albergarlo. Yo no veo un problema en que eso se pueda discutir, y eso no atenta contra los beneficios que arroja la ley, y ya se está implementando su cuantía. Entonces, creo que en ningún caso tenemos un proyecto vetado. Obviamente el de mérito se votó en términos muy prácticos, en general en la Cámara, en rechazo. Durante un año no se puede volver a discutir sobre la materia. Ya pasó un año, y obviamente ahora nos queda revisar qué otras cosas podemos seguir mejorando en el sistema, así que esta iniciativa u otras puedan ser retomadas. Lo importante acá es que quiero que analicemos profundamente los impactos paulatinos que esta ley tiene, y que nos abramos a una discusión que permita ir mejorando rápidamente aquellos aspectos que requieren y pueden ser mejorados por ley y no mediante la vía administrativa. Hay algunas cosas que sí se pueden hacer por vía administrativa, otras que no se pueden hacer por vía administrativa, pero que hay claridad respecto a que requieren una mejora, y en eso yo creo que se puede avanzar. Muchas gracias, subsecretario. Kienzo, entonces un par de minutos para cerrar. Yo quiero cerrar haciéndole una oferta de colaboración al subsecretario Poblete, porque nosotros desde la Universidad Católica estaríamos felices si es que el gobierno quisiera colaborar en ocupar las bases de datos del Chile Crece Contigo, del Registro Civil, Junji Integra, todas las bases que puedan ayudarnos a llegar a aquellos estudiantes prioritarios que nosotros podríamos calcular una probabilidad de que no van a postular al sistema de admisión escolar, tanto durante el sistema, pero sobre todo antes de que comience el SAE. Si podemos hacer una alianza de esa forma, nosotros lo hemos tratado de explorar con el Mineduc, pero nos ha sido muy difícil entrar. Pero si existe la voluntad para hacer una alianza de este tipo, nosotros creemos que podría ser de gran beneficio para los estudiantes más vulnerables de nuestro país. Muy bien, Kienzo. Tomamos el ofrecimiento, Kienzo. Terminaste ahí aprovechando el momento. Muy bien. Oye, yo les quiero agradecer mucho y felicitar a Kienzo, a Nicolás, a Rodrigo, a Anushka por su presentación, por su tremendo trabajo, y por supuesto los comentarios de Alejandra y del subsecretario Jorge Poblete. Un millón de gracias. Si es que alguien no lo vio, el PowerPoint de la presentación va a estar disponible a partir de mañana en el sitio web políticaspublicas.uc.cl, y el trabajo final se va a demorar todavía un tiempo en publicarse, porque le falta algo más de edición, pero es un trabajo ya prácticamente listo. Eso va a estar en la página web nuevamente, que ya anuncié, pero eso se va a demorar todavía un par de semanas. Pero el PowerPoint está disponible a partir de mañana. Un millón de gracias a todos los participantes en este seminario. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias, que estén muy bien. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias por la invitación. Chao, chao, que estén muy bien. Gracias Gracias a todos. Muy bien.